Estamos en comunicación con Miguel Gorelick de valorcarne.com. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de conversar con vos. Gracias, Miguel. Queremos saber qué opinión tenés sobre lo que dejó la faena de julio, qué está indicando respecto de lo que está pasando con la ganadería argentina, y después también conocer tus estimaciones, apreciaciones respecto hacia dónde vamos. Mira, la verdad es que la faena en julio muestra que las principales tendencias que se vienen arrastrando desde hace tiempo continúan por el mismo sendero, con lo que parecería que no hubo un impacto inmediato que alterara estas tendencias a partir de las decisiones tan mal logradas con respecto a la suspensión de las exportaciones y a su posterior cuotificación. Es decir, la faena viene en una tendencia de descenso, que es mucho más marcada en el caso de las hembras, que ya lleva un par de años, y recientemente también se profundiza o se aclara en el tema de los machos, así que desde ese punto de vista venimos tal cual eran las previsiones desde hace un tiempo. ¿Vos esperás que la faena siga siendo baja en los próximos meses? ¿Y en tal caso podría haber cambio en los precios de la hacienda o no lo estás previendo eso? Bueno, yo creo que el tema de los precios es un poco peliagudo porque, digamos, si bien ha habido un descenso en los precios en parte nominales, pero básicamente en términos reales por la alta inflación que estamos viviendo, veníamos de precios récord históricos, con lo que el impacto sobre el resultado de la ganadería todavía está dejando al sector en una situación relativamente razonable. Es decir, no estoy viendo ahí un problema de corto plazo. Y me parece que después de haber aumentado el stock de la manera que se hizo en los últimos años, donde se ha recuperado un poco más de la mitad de lo que se perdió durante la liquidación histórica de 2008-2009, en los últimos años hubo un pequeño parate, en el año 2019 por menor existencia de vacas, que yo creo que se debió a una cierta limpieza del stock de vacas muy improductivas, y en el último año por una marcada caída en la cantidad de terneros que tiene que ver con los problemas climáticos durante la preñez y parición de 2019-2020. Entonces, esto a mí me reconfirma que todavía, o hasta hace el último dato es de fines de 2020, los productores tenían interés en expandir sus rodeos y en aumentar el peso de faena de los animales. Estamos viendo aumentos en los kilos promedio en la mayoría de las clasificaciones que tienen importancia, digamos, porque el peso promedio de las vacas no te da una indicación porque son vacas que se destinan a faena, se sacan de la producción. Pero tanto los novillos como los novillitos y las vaquillonas están con algunos pocos kilos, 2, 3, 4 kilos más que un año antes. Entonces, podemos pensar que el productor no está reaccionando rápidamente, como suele ser el caso en ciclos de producción largos con respecto a las medidas tomadas por el gobierno, o que el productor está pensando que esto es algo coyuntural y que el negocio va a poder continuar en términos más o menos razonables. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer un comentario de este tipo que en la última encuesta de los CREA hay una voluntad, una decisión que incluso es contemporánea o apenas después de las medidas tomadas por el gobierno, en cuanto a que los productores CREA están pensando
en disminuir algo el área ganadera. Ahora, Miguel, ¿hay impacto en los precios, o mejor dicho, por qué bajan los precios del ganado en términos nominales y reales? ¿Por el efecto cierre de exportaciones? ¿Porque hay un consumo que dijo basta, que ya no puede más? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que se suman las dos cosas, es decir, claramente hay una menor demanda de ganado por parte de la industria exportadora, y esto también lo vemos en la faena por planta, donde las principales caídas se aprecian en la industria exportadora. Y por otro lado, hay una fatiga del consumo que llamativamente no se había volcado al mercado con anterioridad, y esto era siempre una incógnita que yo planteaba en mis análisis, y que me parece que tarde o temprano se va a reflejar en los niveles de demanda. Digamos, es mucho más importante para mí verlo en los precios que verlo en el cálculo del consumo aparente per cápita, porque esto no tiene que ver con la intención del consumo, sino que es el resultado de la faena menos las exportaciones, porque como en la Argentina no hay stocks de carne, todo lo que se faena finalmente se consume, y todo lo que se faena es lo que los productores quieren vender. No es que el sector de la demanda puede provocar una mayor faena que la deseada por los productores. Entonces, sí, me parece, contestando a tu pregunta, me parece que además también ahora hay una cierta fatiga del consumo. No hay que olvidarse que en la Argentina estamos viviendo una crisis económica fenomenal. Ahora, ¿se vienen meses de menos oferta o de una oferta moderada de Hacienda con destino a la faena? Yo pensaba, y esto fue un pronóstico de fines del año pasado que lo vengo sosteniendo todavía, que este año iba a haber una menor faena precisamente por intentos de recomposición del stock. Pero una menor faena, no 10%, 20%, un número de un dígito, 2, 3, 4, 5%. Hasta ahora esto viene en este camino. Si a partir de lo que puede suceder en el mercado en estas próximas semanas o meses hay un cambio en la actitud de los ganaderos, habrá que verlo. Pero también es cierto que lo estamos comparando con una faena que hay del año pasado, que hay que remontarse a la liquidación de 2008-2009 para encontrar una mayor. Es decir, hasta ahora la faena viene siendo un poco menor que la del año pasado, pero estamos comparando con una base relativamente alta. Claro, o sea que no es realmente baja la faena de este 2021, con lo cual uno podría suponer que con un consumo castigado y menos exportaciones o más oferta para la demanda interna, eso podría presionar a la baja los precios. Sí, sí, en especial insisto en que venimos de niveles de precios históricamente récord, así que es mucho más fácil que baje un poco que aumente. Gracias, Miguel. Un abrazo grande y que tengas un buen día. Del mismo modo para vos y tu audiencia. Gracias.